En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Indistintamente la temática que hemos venido tratando en 254 programas, de los cuales han sido ustedes testigos, porque tenemos una audiencia grande a la cual le agradecemos inmensamente que nos esperen cada 8 días por las televisiones locales de Moniquirá, Barbosa, Vélez, Puente Nacional, Hueusa, Santana, San José de Parre, y luego por las redes sociales en YouTube, Instagram, Facebook, que podrán ver esos programas cuando ustedes estén perfectamente tranquilos allí en sus casas con sus familiares y en cualquier región del mundo donde estén los paisajes de estas dos provincias, de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Hoy tenemos un invitado especial, no por decirlo, sino que realmente ustedes deben permanecer atentos durante todo el programa porque los aportes que se van a dar son de interés familiar, social y en general para todas las poblaciones que hemos mencionado hasta donde llegue este programa. Nos encontramos acá con David Pinzón Angarita, bachiller del Colegio Antonio Nariño de Moniquirá. Es graduado en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas, esto con la Universidad del Rosario y de igual manera diplomado en Geopolítica, ya lo que está al orden del día hoy en el ambiente internacional. Y viene cursando ese mismo diplomado con la Fundación Corea del Sur para América Latina. David Pinzón Angarita va a compartir con nosotros sus miradas, sus concepciones acerca de lo que se ha concebido como la familia. La familia, ese núcleo básico de la sociedad, está la familia, la escuela, la sociedad, la nación y el mundo. Allí es donde vivimos todos los terrestres en este planeta. Y con esas concepciones también ha venido construyendo una propuesta de un árbol genealógico, que ya nos comentará de qué se trata. Y también en el programa, a partir de esa indagación, de esa investigación, va a emitir algunos comentarios y análisis acerca de cómo ha vivido en Moniquirá, cómo la encuentra en el presente y qué quisiera para el futuro. A David Pinzón Angarita le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias, Juvenal, y muchas gracias a Diálogos La Cumbre Televisión por la invitación. Espero que la entrevista y el programa sea de agrado para todos los televidentes. No, desde luego que sí, David Pinzón Angarita.
Bueno, hay que entrar entonces en materia, David. Sí, señor. Como lo señalábamos ya, ¿por qué se ha interesado en investigar el tema de la familia? Que cuando todos pertenecemos a una familia, pues lo vemos como muy cercano, con la que hemos crecido, con la que hemos vivido, con la que hemos avanzado académicamente, económicamente, etcétera. Pero la familia tiene toda una serie de componentes, ¿no? Que a veces la diferencian una de otras. ¿Cuál ha sido el interés por investigar ese tema acerca de la familia? Bueno, Juvenal, en primer lugar, pues yo considero que la familia es, como usted lo dice, un núcleo esencial en la sociedad, es un núcleo básico. Todos pertenecemos a una familia. Y si bien el concepto tradicional de la familia está conformado por padre, madre, hijos y descendientes, yo sí considero y me parece importante que se reconozcan pues que no todas las familias cumplen este protocolo, pues este sistema, sino que encontramos familias en las que solamente hay madre, solamente hay padre, en la que hacen falta los padres y están los abuelos, en la que solamente, pues o sea, hay diferentes tipos de familia y todas pues son muy respetables porque encontramos personas con muy buena educación y muy buenas personas que no tienen, por ejemplo, su padre o su madre. En el caso particular, por ejemplo, de mi familia, mi papá quedó huérfano muy joven, cuando tenía 3 años. Mi tía, la hermana de él, tenía solamente 2 años y ellos se criaron solamente con su papá. Y a raíz de, digamos, de la falta de conocer luego a mi abuela paterna, siempre he tenido la duda o siempre he querido saber más acerca de esa rama de la familia Ulloa, porque pues no tengo o no tenía mucho contacto con ellos. A raíz de eso, cuando inicia la pandemia y entonces entramos todos en el confinamiento, decidí empezar a hacer una investigación genealógica enfocado principalmente en ese lado Ulloa, pero pues que luego fui ampliando y abarqué el lado Pinzón de mi papá y también el lado materno, el lado de mi madre. Eso está bien. Antes de ampliar, digamos, esa visión sobre el árbol genealógico, indistintamente aquí ha encontrado familias, y sabe, familias nucleares aquí en Moniquirá, que se recuerdan, ¿no? Y que hacen parte de la región. Aquí unas familias Pinzón llegaron de Puente Nacional. Sí, señor. Unos Velázquez de Villa de Leyva, otros han llegado de San José de Padre Ulloa, García. Los Ibarra llegaron fue de norte de Santander y se ubicaron aquí en este lugar echando raíces profundas en la región. Entonces, eso lo ha llevado también a interesarse por la investigación y saber, además de esas familias, pues la familia propia, desde luego. Sí, señor, claro que sí. Pues como le decía, digamos, yo empecé por el lado Ulloa, es que es una familia que viene, digamos, propiamente viene del lado de Puente Nacional, pero pues también me he interesado en averiguar sobre otras familias y sobre otras historias y acontecimientos de Moniquirá que me parecen importantes. Ahora, sobre esa variedad de núcleos familiares, ¿se tiene alguna consideración? Es decir, hay que convivir con ellos. A veces hay ciertas prevenciones, ¿no? Por decir algo, que una familia LGTBI entonces adopte unos hijos siendo una pareja de hombres, una pareja de mujeres, y eso es como cuestionado por la sociedad. ¿Cómo ve esa situación, esa posición de la gente del común, del pueblo? Pues personalmente yo creo que deberíamos normalizarlo. Como le decía, pues encontramos familias en las que, por ejemplo, solamente la mamá o solamente el papá velan y cuidan por sus hijos. Entonces yo creo que pues se le debe dar la oportunidad a todas las personas de poder conformar una familia más allá de su orientación sexual. Yo realmente sí creo que es importante que abramos nuestros corazones tal vez y apoyemos este tipo de nuevos núcleos familiares que surgen.
Esa es la introducción a este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, hablando de la familia, para hacer una primera pausa y luego dedicarnos a escuchar a David en la idea de la construcción de un árbol genealógico. Los invitamos a que no se retiren y ya volvemos. Volvemos a Diálogo de la Cumbre Televisión. En este tema que va apareciendo bien interesante para la audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión. David nos hizo una presentación y nos anunció que ha venido trabajando los que se conocen con el nombre de árboles genealógicos. De una parte, para preguntarle a David, ¿cómo le surge la idea, ¿no?, de ese tejido de armar el árbol genealógico de la familia, en concreto Pinzón? Sí, pues Juvenal, como te comentaba, surgió realmente por la curiosidad sobre tener más información sobre mi abuela paterna. Realmente Isaura Ulloa Pinzón se llamaba ella. Como te comenté, pues ella fallece cuando mi papá tenía 3 años, por lo tanto pues él no tiene tampoco recuerdo de ella. Entonces la idea de generar este árbol genealógico me surgió pues para saber un poco más sobre los papás de ella, sus hermanos, ya que pues nunca tuve, de pequeño, nunca tuve como ese acercamiento hacia ese lado de la familia. Sí, bueno, y la genealogía, ¿de qué trata en sus estudios de investigación para llegar a ir trabajando el árbol genealógico? Bueno, la genealogía, digamos, como ciencia es entendida como precisamente pues averiguar sobre la ascendencia y descendencia de las personas, ¿no? Entonces, pues yo empecé a averiguar sobre mi abuela, a buscar tal vez actas de bautizo y demás para poder establecer quiénes eran los papás, quiénes eran los abuelos, tíos, hermanos, primos, y así fue que empecé realmente a hacer esta investigación. Exacto, y ahí en el plano teórico, que hay que acceder a él, Sí, el plano señor. teórico encontró algunas fuentes acerca de cómo construir un árbol genealógico. Sí, señor, realmente pues existen academias genealógicas, por ejemplo acá en Colombia existe la Academia Colombiana de Genealogía y existen también pues academias que se dedican a eso en muchos lugares del mundo, que tienen información abierta, asesoran cómo se puede empezar a construir, cuáles son las principales fuentes de búsqueda para poder empezar a construir un árbol genealógico, cuáles son los métodos que se pueden emplear. Básicamente, pues empecé investigando primero sobre cómo crear el árbol, sobre qué es la genealogía, para, teniendo esas bases, poder ya empezar la investigación como tal. Sí, una pregunta que puede ser simple, ¿no?, y curiosa. ¿Por qué adoptaron a los árboles, a un árbol, ¿no es cierto?, físico, en la naturaleza, para hablar de árboles genealógicos? Por la ramificación. Ajá. Porque pues como todos conocemos, el árbol tiene un tronco central y de él van saliendo las ramas y van creciendo, la familia es igual. Tenemos un tronco central del cual uno inicia la investigación, que pueden ser los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos. Uno establece ese tronco central y a partir de esa pareja pues se van saliendo las ramas, que son los hijos, luego ellos se bifurcan en los nietos, en los bisnietos. Entonces digamos que por eso es la similitud entre la investigación genealógica y los árboles propiamente dichos. Ahora, a esos árboles genealógicos creo que no se le puede cortar el cogollo, el ápice del árbol, porque entonces sí, claro, se suspendería, ¿no? Porque sí, a veces exactamente. en la jardinería, ¿no?, como que sí se adopta pues esas podas de los árboles, pero en este caso sigue creciendo ese árbol. Claro, ¿no? el árbol genealógico siempre va a seguir creciendo, generación tras generación,
pues van creciendo, van saliendo nuevas ramas que son los nuevos hijos, los nuevos miembros de las familias. Sí, como investigador, ¿no? Porque hay que destacar eso, un joven como David en esta tarea de investigación, que no es difícil, pero tampoco es fácil. Hay que tener pues la voluntad, el interés, ¿no? ¿Qué metodología ha empleado para decirle a la audiencia, a los jóvenes, para ir construyendo ese árbol genealógico familiar? Uno se tiene que apoyar mucho en los archivos históricos que existen en los municipios principalmente, que son los archivos de las parroquias, los archivos de las notarías, incluso algunos archivos de la registraduría. Inicialmente empecé con ellos, luego ya un poco más metido en el tema, también pues he ido a otros archivos, el Archivo General de la Nación, el Archivo de Boyacá, incluso he encontrado páginas en internet de acceso libre en las cuales hay escaneados libros de bautizos, libros de defunciones que uno puede revisar. Claro, es sacar el tiempo para ponerte a revisar página por página, no en el libro físico, pero sí en el libro virtual. Entonces, también pues también es sumamente importante las historias o las anécdotas familiares, también los recuerdos de los mayores, de tu familia, de tus tíos, de tus abuelos, porque pues ellos tienen información que muchas veces es importante tomar por lo menos como base de la investigación. Sí, ahora aquí mirando desde lo mayor hacia lo menor, ¿no? Y para quienes observan este programa, que un primer árbol genealógico que uno puede ir construyendo es el álbum familiar, que hace unos años o hasta décadas atrás salían unos álbumes muy, muy bellos, donde se iban colocando las fotografías y de los abuelos, de los padres, de los tíos, de los hermanos, y ahí se iba construyendo ese álbum familiar, que no tenía pues el nombre de árbol genealógico, pero es para decirles que puede ser el inicio que lleve a que todas las familias de esta región puedan construir su árbol genealógico, sepan de dónde vienen, su origen, cómo está constituida la familia, y eso va a permitir en algún momento invitarse, integrarse, hacer un gran convite de encuentro de las familias, que es muy interesante, pues, para que no nos olvidemos de dónde venimos y para dónde vamos. Sí, señor, pues es bastante interesante, es una manera, como Julián lo dice, una manera fácil y, digamos, relativamente sencilla de poder iniciar. Y pues yo personalmente creo que el crear el árbol genealógico es, por un lado, satisfactorio ir encontrando la información, sí, es satisfactorio encontrar algunos antepasados, y también restablecer, digamos, relaciones o conexiones con familiares que por uno u otro motivo se han ido perdiendo esa cercanía. Y uno pues personalmente he conocido personas maravillosas que no sabía que éramos familia, que éramos parientes, y es bastante interesante poder compartir con ellos. Muy bien, eso en este segundo corte que estamos haciendo y desarrollando, pues entonces ya estamos sabiendo, estamos conociendo acerca de cómo ir construyendo esta propuesta, que es un gran proyecto de lo que se está denominando como árboles genealógicos. De ahí cuántas cosas no podrán salir. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región.
Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. David, en ese empeño en el cual está con su idea fija de lograr ese árbol genealógico familiar, seguramente en la investigación he encontrado que acá en Moniquirá y seguramente en los pueblos vecinos también hay jóvenes o profesionales o algún familiar interesado desde su autodidactismo en tratar de reconocer su familia alrededor de un gráfico en un papel con un árbol genealógico. Sí, señor. Se ha encontrado, seguramente usted ha sabido que el historiador Ricardo Mota Vargas ha venido haciendo un trabajo acerca de la familia Mota, Sí, la familia señor. Mota de toda esta región que hace parte de Togüí, de Moniquirá, de San José de Pares, Santana, Puente Nacional y los orígenes pues que los irá él descubriendo. Y también se ha encontrado otro árbol genealógico supremamente interesante y grande que generó el ingeniero Darío Acosta García, quien llevó a que la familia entrara a indagar su origen familiar. Y ahí se encuentra, es decir, casi hay medio pueblo de Moniquirá Sí, señora, así es. en ese árbol genealógico. Así como esos árboles, pues en lo que decíamos, el empeño que tiene David, cómo ha encontrado pues los orígenes, de dónde proviene la familia Pinzón. Bueno, Juvenal, digamos en un principio la familia Pinzón, por ejemplo la nuestra propiamente viene de Puente Nacional. A Puente Nacional llegaron de Vélez. Anterior a Vélez encontré unos registros en la ciudad de Tunja. Y ya pues anterior a Tunja propiamente de España. Igualmente con la familia Ulloa, también el Ulloa digamos nuestro viene también de Puente Nacional, propiamente de la pues de la zona entre las veredas de Bajo Guamito y de Maciegal. Algunas fincas acá en Moniquirá, otras en Puente Nacional. Y anteriormente a Puente, también en Vélez, hay algunos registros, pues teniendo en cuenta que Vélez era la ciudad más importante, ¿no?, de la zona, y Puente Nacional, que en esa época se llamaba Puente Real de Vélez, pues muchos de los habitantes de Vélez bajaban al Puente Real por temas económicos y se iban asentando ahí. Pero digamos anteriormente a Vélez, y también pues de España anterior a Vélez, propiamente de la provincia de Galicia, vienen los Ulloa. Sí. Ahí en la investigación, ¿qué ha encontrado a nivel biográfico con algunas de las personas integrantes de esa familia Pinzón? Bueno, algo que me pareció bastante interesante es que, pues como todos sabemos, Colombia sufrió en el siglo pasado, antepasado, varios conflictos internos, las guerras civiles, ¿no? Encontré que varios de mis antepasados, tanto por el lado Pinzón como por el lado Ulloa, participaron activamente en la Guerra de los 1000 días. Logré encontrar y leer los relatos de varios de ellos, sus relatos de la guerra, de las campañas en las que participaron. Entonces esa parte me pareció bastante interesante. Algunos capitanes, incluso un general, el general Jesús Ulloa, liberal de Puente Nacional. Entonces esa parte me pareció bastante interesante. La mamá de mi papá, mi abuela, pues por quien les dije que inició todo esto, también pues era maestra acá en Moniquirá, muy querida, muy apreciada por sus alumnos. Todos pues las personas con las que he podido hablar que fueron alumnos de ella, todos le tienen mucha estima y mucho aprecio, lo cual pues es bastante gratificante. Yéndonos un poco más atrás, algunas generaciones más atrás, por ejemplo, me parece importante destacar
que el bisabuelo de mi papá era agrimensor. Él le enseñó la técnica a sus hijos se las enseñaron a sus hijos y pues hasta el momento mi papá sigue trabajando en topografía, por lo cual pues es una, digamos, una técnica que se viene desarrollando en la familia Pinzón por lo menos 5 generaciones hacia atrás, que me parece, pues cuando lo encontré me pareció bastante interesante. También encontramos más hacia atrás, unas 5 o 6 generaciones hacia atrás, por ejemplo los Pinzón y Tolosa o los Pinzón y Ulloa, que participaron en las revueltas comuneras, propiamente desde Puente Nacional, cuando la revuelta comunera llega a Puente, hicieron parte activa, pero pues no todo es digamos tan Color de rosa. tan color de rosa. Por ejemplo, encontré que entre los antepasados también hay antepasados esclavistas, lo cual pues me parece grave. Seguramente en su momento era algo normal o bien visto, pero pues ahora ya sabemos que era una práctica Muy cuestionada. Muy cuestionada, exactamente. Pero pues básicamente digamos que esos son como hallazgos interesantes, que me parecen bastante interesantes que he encontrado. Ahora, David, ahí en la investigación encontró que además de venir los Pinzón aquí hacia Moniquirá, de los pueblos vecinos, ellos tienen algunos antecedentes europeos, por decir algo. Sí, señor, propiamente de España, de la región, pues de Andalucía, propiamente vienen los Pinzón, los Ulloa vienen de Galicia. Digamos que son pues 2 familias netamente españolas que pues migraron al Nuevo Mundo buscando pues mejores condiciones de vida y económicas. Ahora, ya con ese encuentro de las familias que están ya registradas en una base de datos y están en el árbol que va construyendo David, últimamente se han encontrado con algunos que hacía muchos años que ni se sabía que eran familiares. Sí, señor, yo he conocido incluso personas que no conocía, que son familiares. Me he reencontrado con algunos que no veía hace 10, 12 años. Hace poco realmente estuve, por ejemplo, en Fusagasugá, porque por el lado Ulloa varios miembros de la familia Ulloa se radicaron en Fusagasugá. Se fueron de esta zona huyendo de la violencia bipartidista y pues descendientes están radicados allá. Yo fui, pues conocí a algunos, pasamos un fin de semana más o menos agradable, pues bastante agradable, compartiendo historias, compartiendo fotografías, relatos sobre los familiares. Entonces pues es bastante agradable. Poder compartir. Sí, y ahora conocer nuevas de esos personas. núcleos iniciales de Puente Nacional que llegan acá, ¿quedan allí ancestros, en el caso de Puente, y que se hayan encontrado últimamente? No, señor, en el caso de Puente Nacional no. Todos migraron, muchos a Moniquirá inicialmente y luego pues de acá de Moniquirá salieron, como le decía, por temas de violencia bipartidista. En Puente Nacional no he encontrado familiares radicados ahí, he encontrado acá en Moniquirá. Algunos se fueron para Arcabuco, algunos para Tunja, Bogotá y pues lo que le decía Fusagasugá y otras regiones de Colombia. Pero propiamente en Puente Nacional no he encontrado familiares, digamos, que estén radicados en este momento ahí.
Ahora, propiamente. hasta el desarrollo de la investigación que lleva David, ¿qué es lo que más le ha impactado de ese trabajo? Me impactó mucho, por ejemplo, la historia del general Jesús Ulloa, que era el abuelo de mi abuela. Era un general liberal, participó en las guerras, en la guerra del 95, en las guerras previas a la guerra de los 1000 días. Era lo que se conocía en esa época como liberal radical, una persona supremamente férrea en sus convicciones, hacía respetar lo que él creía que, o sea, sus creencias las hacía respetar, a tal punto pues que participó en la guerra. Y una historia bastante peculiar sobre él es que cuando falleció, pues antes de fallecer le pidió a su esposa, que se llamaba Amelia, que lo enterraran con su caballo. Él tenía un caballo y le gustaba montar a caballo todo el tiempo, y pidió que cuando falleciera tenía que ser enterrado con su caballo en el ataúd. Y eso pues generó algunas problemáticas con los curas en ese momento. Entonces no se podía enterrar, no lo dejaban enterrar en algunos cementerios porque pues era prohibido con el tema de los caballos y demás. Entonces me pareció bastante curiosa esa historia. Desde luego. Y en toda la revisión que ha hecho de archivos, de encontrarse con familiares y lo que va tejiendo en el árbol genealógico, ya viene escribiendo para sacar un volumen con todas esas historias que ha encontrado y divulgarlo, ¿no? Porque lo importante es que eso se pueda convertir en un documento público. Sí, señor. Inicialmente no lo estaba haciendo. Inicialmente había empezado solamente con los nombres, fechas de los antepasados. Pero en una de las reuniones que le comentaba que tuve con otros de los parientes, surgió la idea de llegar a crear de pronto algún libro o alguna publicación que recopilara precisamente toda esta información sobre los antepasados, historias de algunas de las personas destacadas, anécdotas interesantes. Y a raíz de esa reunión que tuvimos, pues se empezó a hacer el ejercicio de empezar a recopilar, más allá de nombres y de fechas, recopilar también historias, anécdotas, relatos, leyendas que sean pues interesantes de poder plasmar y dar a conocer. Más allá de la familia. Y las fotografías que se puean encontrar, ¿no? Las fotografías más antiguas hasta las recientes. Exactamente, digamos que esa parte ha sido bastante complicada, pues porque como muchos sabemos, hace muchos años pues la posibilidad de tener una cámara fotográfica era bastante compleja. Entonces los registros fotográficos son bastante limitados, pero hemos logrado encontrar y recopilar algunos registros interesantes sobre algunos de los antepasados. ¿Qué le dice a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes, que de pronto desde su academia, y también los profesores le han insinuado que sería muy interesante que construyeran un árbol genealógico familiar? Sí, claro que sí, porque pues como le comentaba ahora, a raíz de la investigación genealógica pues van surgiendo historias, anécdotas bastante interesantes sobre las familias, que es importante mantenerlas, conocerlas, mantenerlas y pues darlas a conocer a las nuevas generaciones. Entonces sí me parece bastante interesante que uno desde joven empiece como con esta investigación, con esta chispita de curiosidad, porque pues eso también le hace a uno conocer más a fondo su familia, más allá del día a día o de lo que todos conocemos sobre nuestros papás o nuestros abuelos, conocer también un poco más de dónde venimos, quiénes somos, por qué, incluso uno puede llegar a entender por qué las familias se comportan de ciertas maneras, por qué tenemos ciertos comportamientos
pues, o rasgos propios de las familias. Todo esto lo podemos, digamos, entender desde la investigación genealógica. Bueno, con esta parte del programa, pues que lo hemos desarrollado tanto más ampliamente, pues busca dejarle a la audiencia pues el interés también por la espinita de la investigación que debe estar presente en todos los ámbitos, en todos los espacios, en todos los lugares pues para avanzar, identificar tanto el pasado, el presente y pensar en el futuro. David, lo invito a que hagamos una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en este interesante conversatorio que hemos venido sosteniendo con David Pinzón Angarita. Toda esa investigación que viene en curso alrededor del árbol genealógico, que es como una estrategia, no es el fin en sí mismo, sino un medio para conocer también la región, cómo los familiares también le han venido aportando al desarrollo, al crecimiento de estos pueblos. Y eso lleva a que seguramente David pues se vaya interesando más por su tierra natal como es Moniquirá, en los destinos económicos, sociales, culturales, de lo que ha pasado en estos tiempos anteriores, en las décadas anteriores, que también surtió por acá el tema de la violencia partidista, que ya se ha superado ampliamente y que pues dejó algunas secuelas, ¿no?, superadas. ¿Qué le ha llamado la atención entonces a partir de la investigación y colocarla en el tapete público, en la geografía, tanto de Moniquirá como la provincia de Ricaurte y Vélez? Pues sí, Juvenal, es muy cierto. A raíz de la investigación genealógica, pues me ha interesado también en saber un poco más sobre la historia de Moniquirá como tal, sobre la situación actual del municipio. Porque, por ejemplo, yo estudié acá en el colegio de acá de Moniquirá, me gradué toda la primaria y todo el bachillerato lo hice acá, y realmente no tengo recuerdo de que nos hayan hablado de la historia de Moniquirá como tal, ni en la escuela ni en el colegio. No nos hablaron tampoco, por ejemplo, de la historia de la provincia de Ricaurte, que si uno se pone a ver, pues es bastante nutrida, es bastante interesante. Últimamente, pues gracias a algunas investigaciones como los libros que ha publicado Juvenal, como el libro que va a sacar Ricardo Mota y otros libros que existen, pues hemos conocido, digamos, muchos de los ciudadanos o de quienes vivimos aquí en Moniquirá, pues hemos conocido esta historia, pero pues falta mucho todavía por conocer, falta mucho todavía todavía hay muchas dudas sobre algunos aspectos, que sería interesante pues que se fueran conociendo, que todo el mundo pudiera tener acceso a ellos. Entonces, digamos, en temas educacionales yo creo que pues el municipio tiene un reto todavía muy grande en abarcar muchos temas propios que no se tocan en la actualidad, o no sé realmente si ya lo estén haciendo, pero como le digo, cuando yo estudié no se hacían. Y que en el fondo, pues a mi parecer, ayudan a que los moniquireños y a que las personas de la provincia de Ricaurte pues tengamos un sentido de pertenencia mayor por nuestro terruño. Porque como lo hablábamos hace un tiempo, hace unos días, no es necesario solamente decir es que yo soy moniquireño y quiero a Moniquirá, sino yo creo que todos tenemos que hacer algo o tratar de aportar de alguna manera
a que el municipio pues tenga cada vez más desarrollo, cada vez las condiciones de vida sean mucho mejores, mejoremos en temas de educación, en temas sociales, en temas económicos. Entonces yo creo que sí tenemos todavía un trabajo grande por hacer. Ahora, como académico, David, en el plano cultural, dentro de su desarrollo de vida, lo que vivió en la escuela, en las actividades culturales, en las festividades del pueblo, y lo que hoy está observando, ¿qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado y qué se requiere aún más por ese ámbito cultural que alrededor de él se puede integrar mucho la población y generar una serie de propuestas también de carácter artístico, estético, para el pueblo, no solamente en el aspecto material, sino en la consideración de carácter espiritual, la formación cultural de los seres que viven en este municipio? Sí, Juvenal, claro, pues digamos que en el colegio uno participaba de algunas actividades culturales que se realizaban en su momento, y pues cada vez encontramos más, ¿no? Por ejemplo, el Festival del Mararay, que cuando yo estaba en el colegio pues no se hacía todavía, por lo menos no en los primeros años, pero pues sí, yo creo que debemos todavía impulsar mucho más toda nuestra cultura. Yo considero que tenemos todavía un potencial muy grande por explotar, que se puede relacionar, por ejemplo, con temas de turismo, ya que pues Moniquirá tiene una concepción turística bastante grande. A mi manera de ver, pues nos falta también trabajarle mucho el tema del turismo, pero yo creo que podemos vincular el tema turístico que genera desarrollo y pues mejores condiciones económicas, vincularlo a muchos aspectos culturales que tenemos nosotros, y pues de esa manera vincular los dos y pues generar mayor desarrollo. Por ejemplo, hablando del Festival del Mararay, que de hecho pues se acaba de realizar, alguna vez yo traje a mis amigos, a mis compañeros de la universidad al festival y les encantó. No sabían, por ejemplo, qué era un Mararay, no sabían los juegos que existían. Fuimos, jugaron y les encantó realmente, estaban todos muy emocionados con el festival. O por ejemplo, pues no podemos dejar detrás, por ejemplo, toda la cultura de panelera que existe en Moniquirá. Algunas veces nosotros acá en la casa hemos tenido visitas de extranjeros. Solemos llevarlos a los trapiches, por ejemplo, para que vean el proceso de la molienda, el proceso de la elaboración de la panela. Y realmente a todas las personas que hemos logrado llevar a eso salen muy contentas, porque pues son procesos, digamos, artesanales, procesos propios de acá, de la región, que no conocen en sus ciudades. En otro aspecto, en el aspecto económico, ¿no? Aquí se habla de que la región pues tiene una industria del bocadillo, una industria panelera, y hoy está surgiendo también la industria del café. Sobre eso, ¿cómo ha visto? ¿Falta algo para el crecimiento de y fortalecer esos renglones de carácter económico? Yo creo que sí nos falta fortalecerlos, pero también considero que desde el tema cultural se puede fortalecer. Por ejemplo, yo hablaba hace unos días con mi papá y le decía que sería muy interesante poder generar, por ejemplo, algún tipo de museo o algo relacionado al bocadillo o a la panela. Por ejemplo, si uno va a México, en la Ciudad de México encuentras el Museo del Tequila. Y te muestran todo el proceso de elaboración del tequila. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, acá en Moniquirá o en la región, generar o desarrollar un museo del bocadillo en donde la gente que viene pueda conocer todo el proceso desde la siembra de la guayaba hasta la elaboración del producto final. Yo creo que nos podemos, por ejemplo, apoyar mucho en el tema que el bocadillo pues ya es un producto con denominación de origen. Yo sí considero que ese es un aspecto bastante importante que se tiene que aprovechar y explotar. Entonces, pues claro, uno ve unos
emprendimientos y unos desarrollos al respecto que son bastante interesantes, pero sí nos falta todavía desarrollarlo mucho más. Bueno, muy bien, esa es una parte que le ha surgido a David desde su investigación del árbol genealógico. Fíjese toda esa riqueza encontrada y la perspectiva posible pues para aplicarla en este territorio Moniquirá, en la provincia de Ricaurte, y llegar a integrarse con la provincia de Vélez, porque de allí han provenido pues los familiares Pinzón para establecerse aquí en Moniquirá, Boyacá, provincia de Ricaurte. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos al final de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, llegamos al final de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Desde ya agradeciéndole a David Pinzón Angarita por la participación en nuestro programa, y viene dejando una serie de ideas, iniciativas, pues para todos los que acuden cada 8 días a encontrarse con su familia allí y estar en la expectativa de ver qué nuevas cosas trae Diálogo La Cumbre Televisión. David, ¿qué le diría pues a las presentes generaciones, a los jóvenes, también a los docentes, a las autoridades, a los pobladores en general, principalmente de Moniquirá, articulado con los pueblos de la provincia de Ricaurte y la hermana que es la provincia de Vélez, para que quieran más estos territorios, para que sientan más sentido de pertenencia, que de pronto no se alejen, pueden ir a estudiar y volver nuevamente acá a aplicar sus conocimientos para ganar un mayor desarrollo en favor de todos los pobladores que vivimos y convivimos en estos pueblos. Claro, Juvenal, yo creo que desde la historia es bastante importante para poder desarrollar un sentido de pertenencia, como usted lo dice, por el municipio. Yo creo que si nosotros tenemos claro la importancia de Moniquirá, de Puente, de Vélez, de los demás municipios de las dos provincias, la importancia que han tenido en los desarrollos y en los hechos históricos de la nación, yo creo que eso nos ayuda a ampliar o a desarrollar ese sentimiento de querer más la región. Entonces, pues es una invitación a los padres de familia, a los docentes, para que desde pequeños empecemos a conocer más acerca de nuestro territorio, a conocer más acerca de los procesos sociales que se han dado en el mismo, a conocer más acerca de nuestras familias, y sabiendo ya, digamos, teniendo esa base, esos conocimientos, yo creo que sí podemos ampliar el sentido de pertenencia. Por ejemplo, no es igual ver que en el parque hay una estatua y no saber de quién es. Entonces yo creo que si no sabemos no la vamos a cuidar tanto como si sabemos por qué está puesta la estatua, a quién representa, honor a quién le hace. Yo creo que conocer toda esa parte de historia nos ayuda también a cuidar lo nuestro. David, y como joven, ¿qué sueño ha tenido para ver este Moniquirá un día próximo? El sueño, yo tengo un sueño muy grande y lo acabo de mencionar, es por ejemplo el tema del museo. Yo creo que pues abarca varios temas, ¿no? Toca varios aspectos que son importantes en la sociedad. Primero, pues resguardar tradiciones ancestrales como la elaboración del bocadillo. Segundo, pues promover precisamente ese producto típico de la zona. Tercero, pues ayudar a desarrollar un turismo responsable, porque no es lo mismo tener un turismo, digámoslo normal, a un turismo responsable que sea respetuoso del medio ambiente, que sea respetuoso de las tradiciones, que sea respetuoso de los ciudadanos. Entonces yo creo que un sueño que tengo es poder hacer ese museo
del dulce o del bocadillo, de la panela, como lo queramos llamar. Y yo creo que, digamos, ahí podemos tocar varios aspectos importantes en el municipio. Esperamos que se le cumpla ese sueño y al abrir los ojos, pues con su participación se pueda tener un museo del dulce, el museo de la panela, del bocadillo, de tantas otras viandas que se ofrecen aquí en estos pueblos. Y también comprometerlo para que cuando termine esta investigación dé a conocer pues en alguna publicación los resultados de la misma para que se extienda la base social de conocimiento no solamente de la familia Pinzón Ulloa, sino de tanta riqueza que va encontrando con esos estudios profundos que viene realizando alrededor de lo que comenzamos diciendo al inicio del programa, de construir un árbol genealógico. El agradecimiento reiterado nuevamente de David, a ustedes como audiencia, pues desde luego que los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Juvenal, y nuevamente muchas gracias a Diálogos La Cumbre y a toda la audiencia que nos está escuchando. Espero que haya sido una entrevista agradable para ustedes y generar o pues dejar la espinita de la investigación al respecto. Sí, consideramos que se ha alcanzado, lo ha logrado y nos encontramos entonces en un próximo programa con nuevos temas para compartir con toda la audiencia grande de Diálogo La Cumbre Televisión.